Listo. Muy buen, muy, Teo. Muy buenas tardes para todos. Hoy 9 de junio del año 2026 damos inicio a esta sesión ordinaria número 44. No sin antes saludar a todos los honorables concejales, a las diferentes personas que nos ven por los diferentes medios. Señor secretario, antes de seguir con el orden del día, por favor llamar a lista y verificación del quórum. Buenas tardes a los honorables concejales, a todas las personas que nos ven y escuchan a través de los diferentes medios de comunicación. Procedo con el llamado a asistencia. Gonzalo Acevedo Sierra. Presente. Lina Andrea Arango Berrío. Presente. Honorio de Jesús Berrío Patiño. Presente. Javier Orlando González Agudelo. Jonathan Sneider Gutiérrez Berrío. Presente. Andrés Felipe Londoño Arango. Mercedes María Montes Mendoza. Presente. Daniela Munera Medina. Juan Guillermo Muñoz Pérez, Carlos Mario Pérez Ruiz, Luis Ángel Quintero Gómez, Presente. Carlos Felipe Restrepo Peña, John Jairo Villapuerta. Presente. 10 concejales contestan el llamado a asistencia. Contamos con quórum deliberatorio y decisorio. Muchas gracias, señor secretario. Continúe con el orden del día. Primero, llamado a lista de verificación del quórum. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, himno del Departamento de Antioquia. Cuarto, discusión y aprobación de las actas número 44 del 2 de junio, número 45 del 3 de junio, número 46 del 4 de junio y número 47 del 5 de junio de 2026. Quinto, intervención del ingeniero Arbey David Garavito Córdoba, secretario de Planeación del municipio de San Pedro de los Milagros. Sexto, proposiciones y asuntos varios. Séptimo, himno del municipio de San Pedro de los Milagros. Muchas gracias, señor secretario. Se pone a consideración el orden del día. Se somete a votación. 10 votos a favor. Señor secretario, continúe con el orden del día. Tercero, himno del Departamento de Antioquia. Señor secretario, continúe con el orden del día. Cuarto, discusión y aprobación de las actas número 44 del 2 de junio, número 45 del 3 de junio, número 46 del 4 de junio y número 47 del 5 de junio de 2026. Bueno, entonces, se pone a consideración el acta número 44 del 2 de junio. Se somete a votación. 8 votos a favor. Se pone a consideración el acta número 45 del 3 de junio.
Se somete a votación. 8 votos a favor. Se pone a consideración el acta número 46 del 4 de junio. Se somete a votación. 8 votos a favor. Se pone a consideración el acta número 46, número 47 del 5 de junio. Se somete a votación. 8 votos a favor. Señor secretario, continúe con el orden del día. Quinto, intervención del ingeniero Arbey David Garavito Córdoba, secretario de Planeación del municipio de San Pedro de los Milagros. Bueno, buenas tardes nuevamente para todos. Damos la bienvenida al ingeniero Arbey David Garavito. Inicialmente le doy la palabra a la concejala Daniela, quien hizo la citación. Tiene la palabra, concejala. Muy buenas tardes, espero que estén muy bien, al secretario de Planeación, a los concejales. Esta citación se hace con el propósito de conocer los avances de los temas que maneja pues la Secretaría en general, muy importante conocer, especialmente los avances del PBOT. Decía yo esta semana que la inquietud es si nos lo van a presentar este año o no, entonces me imagino pues que el secretario nos contará. Hay un tema de licencias y temas varios sobre la Secretaría de Planeación y pues si algún compañero tiene alguna duda adicional, pues después de la intervención del secretario. Muchas gracias. Muchas gracias, concejala. Entonces, secretario tiene hasta 30 minuticos. Si desea más tiempo, yo se lo daré. Tiene la palabra el secretario. Bueno, buenas tardes para todos, señores concejales, la mesa directiva, a la comunidad que nos escucha. Como bien decía la señora concejal Daniela, hay varios temas aquí de interés y que vamos a tratar de responder lo más sucinto posible. Como es mi manera de presentar, pues lo primero sea leer la pregunta, voy a dar la respuesta y tengo dos presentaciones visuales como para mostrar algunos elementos de dos de las inquietudes, ¿cierto? La primera pregunta hace referencia a presentar el informe de ejecución del proyecto de parcheo y pavimentación de vías rurales a financiar con recursos del empréstito aprobado en el acuerdo 027 del 2025. Como no puede ser de otra forma, esta respuesta a esta inquietud es la misma que se dio para la ocasión de la invitación a la Secretaría de Obras Públicas. Recordarles que estamos pensando o tenemos ya previsto unos estudios y diseños para toda la malla vial urbana que nos permita diagnosticar qué espesores, con qué materialidad y en qué longitudes se deben hacer los bacheos o repavimentación o mejoramiento de la malla vial ya existente. Y de allí entonces poder definir cuáles son las prioridades, ¿cierto? Igual manera también se va a hacer la pavimentación de las vías que no tienen pavimento en este momento. Les había manifestado en la reunión anterior que el estimado de vías que tenemos en el municipio pavimentadas son del orden de 15 kilómetros, de los cuales 14 kilómetros están en asfalto, y que ese asfalto en muchos de los sectores se encuentra deteriorado porque tal vez en su momento no fue diseñado para las cargas que viene soportando en el momento. Esa puede ser una razón. La otra razón claramente es que requiere su mantenimiento rutinario. Entonces digamos que una vez se tengan esos productos de estudios y diseños, pues se definirán cuáles de las vías se priorizan, con qué materialidad, cuál será su costo y duración de la ejecución de las obras. El segundo punto es, sírvase manifestar cuántas licencias de subdivisión rural se han otorgado en el año 2025 y lo que va del año 2026. En el año 2025 se entregaron o se otorgaron autorizaciones de licencia de subdivisión rural en un número total de 24 licencias.
Y en lo que va recorrido del 2026 van entregadas subdivisiones rurales 13 como tal, 13 actos administrativos. De esas subdivisiones rurales otorgadas, manifiesta el número de lotes máximo que se han otorgado. Haga un listado de cada una de las licencias otorgadas en el año 2025 y lo corrido del 2026. Entregue el informe detallado de cuántos lotes se han otorgado por licencia, así como el área más pequeña otorgada a un lote de terreno bajo esta modalidad de licencia. Ok. El número, en el año 2025, el número de lotes máximo que se otorgó en una licencia fueron 63 lotes. Y en el año 2026, el máximo que se ha otorgado es de 35 lotes. En esas licencias, el área más pequeña otorgada que se dio en el 2025, el lote más pequeño que se otorgó midió 1.416 metros cuadrados. Y en lo que va corrido del 2026, el área más pequeña que se ha entregado es 618 metros cuadrados. Aquí hay un listado, ya enseguida voy a hacer comentarios sobre esas áreas. Hay un listado donde está por año, por resolución, la fecha del acto administrativo, la modalidad de la licencia, que para este caso fue subdivisión rural, la zona donde se encuentra, los metros cuadrados que se licenciaron en total, que son las áreas del globo mayor, el número de unidades de lotes que salieron de cada subdivisión y las áreas. En ese orden de ideas, pues subrayamos también, por ejemplo, que el área de 1416 salió de una subdivisión rural en la vereda Ovejas o en el corregimiento de Ovejas. El predio, el globo principal medía 5.658 metros cuadrados y se sacaron 4 predios de ese. Esa subdivisión, esa licencia corresponde al acto administrativo número 12 del 1 de agosto de 2025. Perdón, del 8 de enero de 2025. En el 2025 la mayor cantidad de predios se otorgó a través de la licencia 554 del 21 de abril de 2025 en el sector La China, en un predio que medía 149.448 metros cuadrados y que se otorgaron los 63, siendo el de menor extensión en esa subdivisión un lote de 1.500. En lo que va corrido del 2026, el número de predios mayores que se ha otorgado en una subdivisión corresponde a la licencia 196 del 9 de febrero de 2026 en la vereda Pantanillo. El lote medía 62.854 metros y el lote de menor extensión que se otorgó en esa licencia fue de 1.600. Y para este año lo que va corrido, el lote de menor área que se ha entregado es de 618 en la vereda del Tambo. Se dio a través de un acto administrativo, el 452 del 10 de marzo de 2026 en la vereda del Tambo, y el lote, el globo principal eran 6.100 metros cuadrados. Como ya se ha manifestado en diversas ocasiones en este espacio, digamos que hay un procedimiento para el tema de licenciamiento. Y dentro de ese procedimiento, el decreto 1783 de 2021, ¿lo dije correcto? Sí, 1783 de 2021, define que es el usuario
quien debe justificar la razón por la cual va a hacer la subdivisión y debe justificarla. Y nosotros como Secretaría de Planeación, autoridad para autorizar, debemos verificar que eso se alinee con las excepciones del artículo 45 de la Ley 160 del 94. Para el caso de este predio de 618 metros cuadrados, me voy a ahorrar los nombres, pero voy a leer la justificación. Hay hay tres personas naturales que en calidad de propietarios comuneros del inmueble ubicados en el área rural del municipio de San Pedro de los Milagros, vereda El Tambo, denominado La Chucha, con matrícula inmobiliaria tal y número catastral tal, manifestamos bajo la gravedad de juramento que vamos a solicitar ante la Secretaría de Planeación de San Pedro de los Milagros una licencia urbanística de licencia de subdivisión rural amparada en la Ley 160 del 94, artículo 45, literal B. Los actos o contratos que por virtud de los cuales se constituyen propiedades de superficie menor a la señalada para un fin principal distinto a la explotación agrícola, donde los lotes resultantes serán 5. Teniendo presente que el inmueble con matrícula inmobiliaria tal fue adquirida por compraventas de derecho de cuenta y no estando obligados a estar en comunidad, decidimos realizar la subdivisión propuesta por debajo de la unidad agrícola familiar, toda vez que el predio no representa ingresos suficientes para los propietarios y vemos la necesidad de dividirlo física y jurídicamente para que cada propietario realice una explotación más eficiente de los predios, conforme a los usos permitidos en el esquema de ordenamiento territorial. Adicionalmente, es importante manifestar que los lotes 1, 2, 3 y 4 propuestos dentro de la presente subdivisión cuentan con viviendas construidas desde hace más de 5 años, situación que refleja una ocupación y consolidación previa de los lotes. Claramente lo que manifiesta el beneficiario es que ya tienen unos proindivisios y que las áreas ya están definidas con mucha anterioridad, incluso ya fueron construidos esos predios con mucha anterioridad, y lo que buscan es simplemente que cada uno tenga física y jurídicamente su predio ya legalizado, es decir, con matrícula inmobiliaria registrada. Esa es la razón por la cual este predio en particular se otorgó esa área de menor valor. La cuarta, sírvase informar cuánto dinero se ha recaudado desde el mes de enero del año 2026 con corte al 30 de abril por concepto de impuesto de delineación urbana bajo la vigencia del nuevo estatuto tributario, el cual empezó a regir desde el 1 de enero del año en curso. De igual manera, informe el dinero recogido exactamente desde enero de 2025 hasta abril del 2025 y bajo la vigencia del estatuto tributario anterior. Bueno, aquí me excusa la señora concejal, yo hice el corte a mayo porque era la información que tenía más expedita y a la mano. Y de acuerdo con los datos entregados por la Secretaría de Hacienda Municipal, digamos que en el 2025 se recaudó 622.617.623 pesos entre el 1 de enero al 31 de mayo del 2025. Y como pueden ver, en el mismo periodo del 2026 se recaudó una cifra similar por un valor de 629.841.879, lo cual implica que la dinámica del mercado inmobiliario de las construcciones, digamos que en cuanto a valores de licenciamiento, se mantiene en el rango que se venía presentando. La quinta, bueno, aquí la descripción es más larga, aunque la respuesta es más corta, pero voy a leerlo para que todos comprendamos mejor la respuesta. Teniendo en cuenta que el municipio de San Pedro de los Milagros, a través de la EDT SAS, suscribió el contrato de consultoría número 011 de 2025
con un plazo de ejecución de 12 meses y que según el acta de inicio firmada el 13 de marzo de 2025, dicho contrato debió haber finalizado satisfactoriamente el pasado 13 de marzo de 2026, solicitamos que rinda un informe detallado respondiendo lo siguiente. 5.1. Estado de los entregables. Informe a esta corporación con fecha de recibido a satisfacción cuáles de los siguientes productos obligatorios han sido entregados por el contratista y cuáles se encuentran pendientes. Me voy a ahorrar la numeración. Memoria justificativa, mecanismo de participación ciudadana, documento de seguimiento y evaluación del EOT vigente, documento técnico de diagnóstico, documento técnico de soporte de formulación, proyecto de acuerdo, acta de concertación ante la CAR, documentos de acompañamiento del Consejo de Gobierno, CTP y este Consejo Municipal. Dado que el plazo contractual expiró hace más de 2 meses, ¿se ha suscrito alguna adición en tiempo o prórroga debidamente justificada? De ser así, ¿bajo qué fundamentos de fuerza mayor o caso fortuito se amparó dicha decisión conforme a la cláusula 12ª del contrato? En caso de no existir prórroga, ¿por qué la administración no ha iniciado los procesos sancionatorios por incumplimiento o aplicación de la cláusula 10ª, multas? Y por último, consulta cuál es la fecha estimada real para la radicación definitiva del proyecto de acuerdo ante este Consejo Municipal. Solicitamos que precise en qué etapa de la ruta de concertación, CAR, CTP o Junta Metropolitana se encuentra detenido actualmente el proceso. Bueno, aquí hay que hacer varias claridades porque en la consulta que se hace, digamos que hay algunas imprecisiones y debemos hacerlas o darles claridad. Lo primero es que el municipio de San Pedro de los Milagros no tiene una relación directa con la EDT SAS en este proceso. Esto es un proceso que nace de un proyecto que es un proyecto en el Sistema General de Regalías. Espere a ver que esto se pegó. Es un proceso que es un proyecto, es el proyecto con código BEPIN que ven ustedes aquí, 2024-05-664-0002 y que se denomina revisión y actualización del esquema de ordenamiento territorial en el municipio de San Pedro de los Milagros. Por ser un proyecto del Sistema General de Regalías, las normas del Sistema General de Regalías definen que se debe determinar o nombrar una entidad ejecutora. Cuando se nombra esta entidad ejecutora, ella es autónoma, o sea, el municipio no tiene una relación contractual con la EDT para el proceso de revisión y actualización del esquema de ordenamiento territorial. Eso es lo primero que tenemos que dejar claro. Lo segundo es que esta entidad ejecutora es responsable por la contratación de los productos, en este caso una consultoría, y que como bien menciona, ese contrato es el número 11 del 2025 de esa entidad. En ese sentido, pues, no tengo la facultad ni la autoridad para yo dar la información con respecto a todos los documentos que hacen parte del archivo contractual de la EDT con el consultor que viene ejecutando la consultoría. Eso dejarlo claro. Lo segundo es que lo que sí sé es que el contrato está vigente. Tiene un otro sí, va hasta agosto de este año y digamos que para efectos de la consultoría que se viene haciendo aún hay tiempo, ¿cierto? Y muy posiblemente en agosto, es lo más seguro, van a solicitar otra prórroga en tiempo para poder entregar los productos finales. Ojo que los ajustes o las prórrogas que se dan en tiempo. Aquí no hay ninguna oportunidad de solicitar mayores recursos para este proyecto. Los productos. A ver, el proceso de la actualización
de un documento de este tipo, de esta naturaleza, tiene que surtir varias etapas, como ya se han mencionado aquí. Una de esas etapas es la concertación con la Corporación Autónoma Regional Corantioquia, que como se manifestó en sesiones de febrero, se iniciaron esas mesas técnicas de trabajo con esta entidad en febrero de este año, más exactamente el 24 de febrero del 2026 se tuvo la primera mesa, y el 8 de abril de 2026 se tuvo una segunda mesa. ¿Y qué se busca en estas mesas? Se busca trabajar los temas gruesos que le son de interés a la Corporación Autónoma Regional. En este caso, la clasificación del suelo rural y las densidades en todo el territorio, densidades habitacionales. Entonces, digamos que en ese sentido ya se adelantó un trabajo, se hicieron unas observaciones que implicaron realizar ajustes al producto que ya teníamos para entregar, porque después de que habíamos hecho la clasificación del suelo, o la propuesta que tenemos de clasificación del suelo, digamos que la Corporación Autónoma Regional hace unas correcciones, porque hay unas manchas, unos elementos en el territorio que se denominan clases agrológicas, y esas clases agrológicas lo que hacen es, de alguna manera, clasificar los suelos de acuerdo a su composición química y su vocación para la agricultura, ¿cierto? Entonces hay clases agrológicas donde dice que el suelo es rico en fósforo, en hierro, en otros elementos, y que para ese tipo de suelos entonces ahí se van a dejar cultivos. ¿Cuál es la dificultad? Que esas clases agrológicas nos cubren todo el territorio, incluyendo la zona urbana, que ya está construida. Y de acuerdo con Corantioquia, esas clases agrológicas son inmodificables, pero ya están intervenidas. Han sido intervenidas porque en otrora se han hecho parcelaciones, subdivisiones, se han hecho construcciones. Por ejemplo, nosotros tenemos el corredor vial Vía Láctea, y el corredor vial Vía Láctea está sobre una clase agrológica. ¿Qué hacemos con la Vía Láctea? Ya está. Entonces esa discusión se ha presentado, y la corporación ha manifestado que, bueno, lo que ya está, está. Lo que tiene su derecho a estar allí, porque ya fue autorizado, se quedará allí. Pero no se pueden clasificar dentro de estas manchas, como las llamo yo, ni suelos de parcelación, ni suelos de suburbanos, ¿cierto? Ni se podrían, en teoría, hacer ninguna intervención. Pero es la discusión que yo doy. Entonces, ese suelo, ¿cómo queda calificado? Señora concejal, para tristeza suya, que sé que le duele este tema, queda como suelo rural. ¿Y qué hacen los propietarios de esos predios en suelo rural? ¿Y qué puede hacer la CAR ahí? Nada. Ni la CAR, ni el municipio, hasta que eso, por ley nacional, no modifiquen el tema agrario, porque la subdivisión rural es un tema agrario, está definido por la ley 160 del 94 y está normado en el artículo 44 y 45, y ahí no hay nada que hacer. Y la Corporación Autónoma Regional lo entiende, lo sabe, pero impone que ese suelo no se puede. Para mí, ¿qué sería lo ideal? Definir polígonos en ese suelo, parcelables o de suelos suburbanos, donde yo pueda controlar las densidades habitacionales. Pero si no lo puedo hacer, tocará dejarlo así. ¿Qué estamos pensando? En el PBOT, en todo caso, dejar unas áreas mínimas para la subdivisión. Entonces, digamos que el producto final
que es el que se presenta a la corporación para la concertación, que es todo ese listado que allí me indicaron ustedes. Ese producto final está para ser entregado a la Corporación Autónoma Regional Corantioquia. Ya fue socializado, como también lo consultan allí, ya fue socializado con el equipo de gobierno. También desde el equipo de gobierno se hicieron los comentarios, se hicieron los ajustes requeridos y se espera que a más tardar el viernes 12 de junio esté radicado en la Corporación Autónoma Regional. El tema de, bueno, lo contractual no lo voy a discutir, ni el tema de multas, ni nada de eso, por lo que ya mencioné, pero la fecha estimada real, pues me es imposible determinar una fecha real, porque como ya mencioné, este tipo de procesos tienen varias etapas, y la etapa, digamos, yo pensaría que las más importantes es la concertación con Corantioquia. Luego de esa concertación, cuando el producto final, que son todos esos diagnósticos, la memoria justificativa, que nos validen el tema de participación y demás, cuando ya lo tengamos concertado, será entregado al Consejo de Planeación Territorial para que conceptúen y claramente será radicado ante el Consejo Municipal. ¿Qué prevemos? Que a diferencia de cómo se hacía antes no se hacían mesas técnicas de trabajo con Corantioquia, sino que radicaba y ellos tenían 45 días hábiles, pero la norma les permitía suspender los términos, entonces los 45 días hábiles iban a 6 meses. Ahora no, ahora se hacen las mesas de trabajo es para evitar eso, y los 45 días hábiles son hábiles. Eso implicaría que para los primeros días de agosto la concertación con Corantioquia ya debe estar resuelta. Y estando resuelto eso, lo que continúa es la radicación ante el Consejo de Planeación Territorial y ante el Consejo Municipal. Entonces, digamos que no tengo una fecha real, pero sí estimo que para agosto el producto final esté y se le pueda entregar. Hubiese querido con mayor anticipación, pero también es cierto que en la Corporación Autónoma Regional, desde el año pasado que solicitamos las mesas, nos manifestaron que están con varios procesos de revisión de esquemas de ordenamiento de otros municipios y eso implicaba tener que esperar las fechas. La sexta pregunta: ¿cómo va la adecuación de la nueva sede de la normal y la ejecución de los recursos del empréstito del acuerdo 027 del 2025? Digamos que a esta respuesta se han hecho algunas acciones en esta institución educativa. Pues como todos saben, el municipio le ha puesto vigilancia privada al edificio mientras este es entregado a la institución educativa para su operación, ¿cierto? Se tiene un cerramiento provisional instalado, esperando que se nos avale el proyecto que hemos presentado. El municipio, con recursos del municipio, ha instalado la cometida eléctrica exterior, porque el proyecto que nos entregaron no contemplaba cometida eléctrica exterior. Entonces no íbamos a hacer lo que hizo algún presidente por ahí, que fue a inaugurar un edificio, un colegio sin luz. Y la idea aquí es que ya están energizados. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Resulta que las instalaciones eléctricas internas, se hicieron bajo una norma que ya se venció para el RETIE. Entonces hubo que volver a revisar las instalaciones eléctricas internas que no hacían parte del contrato de la cometida eléctrica exterior, y en ese proceso estamos para poder certificar el RETIE.
y también certificar el RETILAC, que hace referencia a la norma del alumbrado público. Hemos venido haciéndole un mantenimiento rutinario a la institución, al predio. Hemos hecho limpieza, paisajismo del entorno y estamos atentos pues a que se nos dé la respuesta por parte de la Secretaría de Educación al proyecto que hemos presentado como complemento de esta normal. En ese sentido, junto con el equipo técnico que tiene la Secretaría de Planeación, hemos realizado las acciones que requieren la normal para el complemento. Este isométrico que vemos aquí, el modelo 3D que vemos aquí, es el modelo tal cual como está hoy, como nos los han entregado, ¿cierto? Y pretendemos con ese proyecto, la primera intervención es hacer el cerramiento incluyendo yo dije que iba a ser rápido, no fue tan rápido. Por favor. Incluyendo el cerramiento de la plazoleta. Si bien es cierto, en el proyecto inicial la plazoleta es pública, también entendemos que el sector donde está ubicado la edificación no se ha desarrollado, está un poco aislado, y eso significa que esa plazoleta puede ser vandalizada o utilizada para otros usos que no queremos. Entonces, en ese sentido, se ha propuesto el cerramiento que se ve aquí adelante, en la parte donde está la plazoleta. El resto de cerramiento está previsto en malla eslabonada, mientras que el de la plazoleta está previsto en tubulares. La bahía que se ve en la esquina superior de abajo es una bahía abierta porque claramente ahí tienen que acceder vehículos que llegan para entregar la alimentación del PAE. También está el puerto seco para el tema del carro de bomberos si se requiere alguna urgencia, y adicional a eso pues también es una bahía de llegada de las personas que llegan a la institución. En la parte inferior izquierda también se está planteando una zona de parqueo, como lo pueden observar allí, donde se ven los 3 vehículos parqueados, al lado del parche blanco, donde va a ir una de las canchas. En la parte superior derecha, donde se ve la imagen del bus, también se está planteando hacer una bahía, porque tal como está ahorita, no hay como un bus escolar llegar ahí y pueda maniobrar para volver otra vez y para poder entregar con un grado de seguridad a los estudiantes en el punto. Este cerramiento requiere entonces que hayan acceso por donde está la bahía del bus, va a haber un acceso para un bicicletero que queda en el interior, también va a haber un acceso peatonal, sobre todo pensando en los niños de preescolar. Donde está la plazoleta van a haber accesos por los 2 extremos, y en donde está la zona de parqueo pues va a haber claramente el acceso vehicular para motos y vehículos menores. La otra intervención que se pretende hacer es hacer las 2 placas polideportivas con cubierta. Inicialmente la única placa que estaba con cubierta es la que está en la parte superior, que correspondía al área de bachillerato o de secundaria, y no tenía las medidas reglamentarias para un escenario. Aquí se adecuó para que fuesen con medidas reglamentarias, gradas y cubierta. Y la cancha de abajo, que está al pie del parqueadero, pues inicialmente estaba prevista solo la placa en el proyecto inicial, pero hemos querido complementarla también con cubierta y con gradas. La otra intervención que se pretende hacer, una de ellas pues por normativa de la Secretaría de Educación no la vamos a hacer, y era que se pretendía cerrar todo el taco de rampas de acceso al bloque, pero por normas de la Secretaría de Educación nos manifiestan que no permiten ningún espacio cerrado, por lo tanto vamos a quitar
o no se va a hacer ese cerramiento azul que se ve en el taco que está más cerca al bus como para que se referencie. Y en el centro, entre los bloques, hay un puente peatonal que no tiene cubierta en este momento y la idea es poder cubrirlo para que en días como el de hoy se pueda usar con mayor seguridad. Entonces realmente vamos a quitar y el bloque va a quedar así como se ve allí en la imagen, ¿cierto? Sin esa, simplemente las rampas. Se van a adecuar las dos terrazas que quedan en el bloque de secundaria para poder aprovechar estos espacios y también para evitar un tema de humedades, porque en el momento se ha tenido que pelear con las humedades en esos espacios. Y además se van a adecuar, para que lo vean, se van a adecuar estas zonas al lado de la cancha abajo, una zona de estancia, como lo llaman los arquitectos, y en la parte de arriba, entre la cancha y el bloque, unas zonas para juegos infantiles. Digamos que en términos generales la idea es que el proyecto se va a ver así, como se ve en esta imagen. Esta ya es otra imagen desde el otro ángulo. Aquí desde otro ángulo, allí se pueden ver los jueguitos entre la placa polideportiva de abajo y el bloque. Básicamente esta es la normal, para que comprendan un poco cuál es la intervención o el alcance que se pretende con el proyecto que se ha presentado a la Gobernación de Antioquia y que estamos a la espera que nos definan la viabilidad técnica. Claramente este proyecto ha sido discutido en diversas mesas técnicas y lo que enviamos al final fueron los ajustes que nos hicieron los técnicos de la Gobernación. ¿Cuándo se espera intervenir la infraestructura de la unidad de gestión del riesgo? Bueno, en equipo con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio se lograron definir los espacios que ellos requieren para complemento del edificio existente, ¿cierto? Y con una consultoría que ya se agota ahorita el 30 de junio, se presentan los estudios y diseños y el presupuesto para construir el bloque nuevo y para hacer el mantenimiento al existente. Ese mantenimiento del existente claramente tiene que ver con el mejoramiento de la cubierta, el manejo de aguas lluvias, sellado de algunas fisuras, hacer un filtro, el filtro de agua que requerimos hacer donde ahorita está el parqueadero de vehículos particulares. Y entonces digamos que yo tengo más o menos un estimado de cuánto cuesta hacer esto, pero todavía están en unas cotizaciones, en unos ajustes, y hasta que no me den esas cotizaciones no vamos a presentar el presupuesto como tal. Pero sí quiero mostrarle los espacios que se han acordado con el Cuerpo de Bomberos. Este es el proyecto como va a quedar, como se pretende hacer. Como ustedes pueden ver, pues la fachada del bloque existente, digamos que se va a mejorar sobre todo en ese tema de esa lámina microperforada que se ve allí. En ese sentido, pues el bloque existente no va a tener mayores intervenciones, además de unas adecuaciones de espacios, pero el bloque nuevo, que es el grueso del proyecto, sería este. De acuerdo con las solicitudes que hicieron desde el Cuerpo Bombero, ellos requieren un espacio para vender los servicios, es como especie de una tienda. Ellos claramente tienen unos servicios que le venden al comercio y a particulares, entre ellos el tema de la recarga de extintores y demás. Va a tener una zona de parqueo interna para las motos de los bomberos o con el que ellos llegan. También va a haber la posibilidad de parquear uno de los vehículos. Va a tener una zona de baños, una zona para la recarga de los extintores. Aquí rápidamente les voy diciendo más o menos lo que esto lleva.
Va a tener en la parte de atrás todo el tema de lavandería, que ellos en este momento no tienen, y esa lavandería los va a dar la oportunidad de salir a un área libre afuera. Todo este bloque se conecta con el bloque existente a través de estos espacios o corredores que se dejan. Por ejemplo, aquí se podría pasar del patio directamente al bloque existente por este corredor, y se podría volver a ingresar también por allí al nivel en el cual nos encontramos, que es el primer piso. Toda esta zona de parqueo, incluyendo el espacio que hay entre el límite del predio y el edificio en el primer nivel. Digamos que este primer nivel es un nivel operativo en cuanto al tema de parqueos y de lavandería. Como ven, al fondo hay otra puerta que puede conectar al primer nivel. Aquí podemos conectar al segundo nivel del bloque existente y podemos continuar al área administrativa de la edificación de acuerdo con las especificaciones de espacio que solicitaron el cuerpo bombero. Aquí hay una recepción, sala de espera y todo el tema de las oficinas que ellos requieren con sus baños, además de un área de auditorio para capacitación, que es este que se ve aquí, que da hacia el frente de la vía principal, que es un auditorio en el cual ellos podrán también prestar servicios de capacitación y demás. Como pueden ver, el diseño es generoso en temas de espacio y de iluminación. Está una recepción, como ya les había mencionado. Está la sala de espera al frente. Es la unidad sanitaria al frente, o la batería sanitaria. Y están las oficinas de los servidores que prestarán sus servicios allí. Está la oficina principal, en este caso del líder del cuerpo de bomberos, también con sus espacios adecuados, sus baños y demás. Y al fondo hay otro espacio que es una sala de reuniones para efectos de atender pues las necesidades administrativas que tiene el cuerpo de bomberos en su hacer diario. Este edificio está dispuesto para que tenga 3 niveles, 3 plantas. En la tercera planta hay un espacio más de aprovechamiento del tiempo libre, pero que también se puede prestar como para tener actividades
con usuarios por algún tipo de entrenamiento o demás. Ya es más abierto, más iluminado y con la disposición de los espacios que solicitaron ellos se entregarán para la habilitación de los servicios que requieren. Digamos que en términos general, esta es la propuesta arquitectónica. Voy a bajarme un poquito acá. Está manifestando se pretende aperturar este corredor que hoy día tiene una reja con un candado ahí y que no permite el uso de la placa polideportiva. Se está previendo que sea un corredor libre, claramente con ellos al frente de la administración de ese espacio deportivo. Pero les manifestaba que el cuerpo de bomberos también nos piden que esta propuesta de colores que se ha presentado en este render sea el que se mantenga para el producto final. Es decir, el rojo, no sé cómo se denomina ese tipo de rojo, pero es un rojo. Entonces digamos que ese es el producto que hay arquitectónicamente hablando de la consultoría que se debe entregar o que se va a entregar por tardar el 30 de junio de este año. En conversación con el equipo de bomberos voluntarios, pues yo quedé muy tranquilo, creo que quedaron contentos con la propuesta y bueno, seguimos trabajando con ellos. El numeral 8 habla frente a la problemática de aguas residuales del sector La Somadera, que hoy es un foco de contaminación y un posible problema de salud pública. ¿Se ha planteado alguna solución que se contempla en el borrador del POT para regular el desarrollo de estas zonas? Bueno, lo primero es que sí, ya hemos hecho unas visitas de campo con la empresa ASA, dado su experticia como para que ellos nos hicieran unas propuestas que ya hicieron. Digamos que para el sector La Somadera hay dos posibilidades: una, la instalación de un sistema séptico de gran volumen, pero que tiene algunas cuestiones por analizar bien, como la disposición del agua final, del agua que sale del tratamiento. Y la otra es conectarnos a través de una red de alcantarillado al sector donde se encuentran ahorita las bodegas que están construyendo Punto Amarillo. Ahí hay unos manjoles, sobre la vía, sobre la quinta también hay otros manjoles, y digamos que ellos han hecho un estimado allí de qué se puede hacer, nos han dado unos valores. Y la verdad, tengo que ser franco, hemos estado con tantas tareas encima y con tantas salidas por fuera que no hemos tenido la oportunidad todavía de discutir estas dos soluciones que nos dan para ello. También tengo que aclarar que no solo a este sector se le ha presentado una solución, sino también al sector de los Garcías, donde ya hay unas redes existentes de alcantarillado. La idea es que ASA las coja, las optimice, las mejore, porque de hecho hasta agua potable ya hay por allá conectado. Entonces la idea es entregar esas a ASA y resolver las viviendas al final de los Garcías para poder conectar algunas casas que se les rebosaban los pozos. Y volviendo al tema de La Somadera, en cuanto a cómo se considera en el POT, como ya les mencioné, en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, como ya les mencioné, hubo algunas restricciones por parte de Corantioquia. Eso nos obligó a cambiar algunas consideraciones que habíamos planteado. Habíamos planteado inicialmente que eso se pudiera estimar dentro del área de expansión urbana, pero manifiestan
desde la Corporación Autónoma Regional que el área de expansión urbana es demasiada, considerando que hay predios dentro del urbano que aún no se han urbanizados. Caso particular, el predio que conocen como el predio de Colís, que está hacia entre la variante Encenillos y Belén, y por ejemplo la zona baja de la Quinta, donde no hay alcantarillado. Y ustedes preguntarán, pero entonces ¿por qué no lo sacaron del perímetro urbano? Lo que pasa es que en el EOT vigente están incluidos en el perímetro urbano y no se puede desmejorar la condición, es decir, continuarán dentro del perímetro urbano, pero ya tendremos que darle algunos tratamientos, como por ejemplo que esos predios se tienen que desarrollar a través de planes parciales, porque claramente en el caso de la Quinta, por ejemplo, el problema son las redes de alcantarillado. Entonces quien las vaya a desarrollar tendrá que proyectar las redes de alcantarillado, las vías de acceso, las redes de agua potable, en fin. Entonces, en ese sentido, la Somaera continuará en el corredor que conocemos como multipropósito, pero que de acuerdo con la norma se llaman corredores suburbanos. Va a ser un corredor suburbano que se denomina el Tambo San Pedro. Y que claramente ese corredor tiene la posibilidad de múltiples actuaciones. Entre ellas, pues el tema de los urbanismos que se requieran. Informe de avances que se tienen del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. No me va a alcanzar el tiempo, hombre. Es que hablo mucho. El año pasado se había intervenido una primera etapa en el barrio San Juan, lo cual ayudó a que esos riesgos de inundaciones se mitigaran, sobre todo en la imagen que están viendo ustedes, la línea verde que está conectada a la U naranja, ¿cierto? Esa primera línea se hizo el año pasado en San Judas. Este año ya hemos socializado la segunda etapa, que es la U naranja que aparece allí, y se ha socializado la etapa 5, que es parcial, porque es lo que nos corresponde como administración municipal para el alcantarillado pluvial y dejar el punto de conexión para conectar las aguas lluvias del proyecto Vista Hermosa, ¿cierto? Eso ya está socializado con la comunidad. Ya la empresa ASA que va a ejecutarlo viene haciendo la gestión de contratación de personal y demás, y yo espero que entre esta semana y la otra ya puedan estar viendo ustedes personal y equipos allí en este sector. Con el equipo de ASA venimos ejecutando o formulando un proyecto que se llama la etapa 2 del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado en el área urbana de San Pedro de los Milagros de Antioquia. No voy a leer todos los componentes, pero básicamente lo que se va a hacer es unos tanques de almacenamiento. En el sector de San Francisco se va a hacer una línea de impulsión para uno de esos tanques. Ese tanque de San Francisco va a tener una capacidad de 700 metros cúbicos. Se va a construir un tanque de almacenamiento en el Hato, contiguo a la planta de tratamiento de agua potable en este momento. Y ese tanque va a ser elevado y va a tener un volumen de 1.530 metros cúbicos. Además de eso, se van a hacer las líneas de conducción desde las plantas de tratamiento de agua potable hasta los tanques nuevos y existente en el Hato. Se van a optimizar y a extender más redes de distribución. Se van a hacer redes de alcantarillado en diferentes distritos, en Marianito, en el Calvario, en el Hoyito, en la zona central, en los Encenillos, en los Olivos, los Garcías, en el Hoyito que ya hemos mencionado. El plan maestro tiene la zona dividida por
distritos. Entonces, por eso aparecen redes sanitarias distrito 7, que por ejemplo son los barrios de la zona central y Belén. Distrito 10, zona central, Belén, San José y Obreros. El 11, barrio obrero. Las redes sanitarias de la zona central, Guamurú y La Quinta. Redes sanitarias en el barrio obrero, que es otro sector, distrito 13. En Miraflores y El Milagro, el distrito 14. Y se va a optimizar la planta de tratamiento de aguas residuales, buscando que su caudal máximo diario sea de 140 litros por segundo. Nosotros estamos avanzando con esta formulación. Se estima, a precios del año pasado llevábamos un estimado de 35 mil millones de pesos aproximadamente para hacer todo esto que ustedes escucharon allí. Ya digamos que nosotros como administración en la tarde de hoy ya tengo los certificados, debo enviar los certificados a ASA para que agreguen al proyecto, y esto se va a presentar tanto al departamento a través del Plan Departamental del Agua y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y de ello ya se han hecho algunos avances pues de esa gestión con estas dos entidades. Presentar avances de los proyectos del Plan Departamental de Agua. Bueno, digamos que aquí a grosso modo, en el Plan Estratégico de Inversiones que se presenta al Plan Departamental del Agua, tenemos el siguiente plan de acción, que es la ampliación y optimización del acueducto urbano a través de una nueva fuente de captación que sería en San Juan. La idea de esa fuente es tener una fuente alterna y que nos pueda dar agua por muchos años. En ese sentido, más abajo les voy a manifestar qué se está haciendo. El otro proyecto que está es la construcción y la optimización del multiveredal El Espinal, que le va a llevar aguas no solo a esta vereda, sino a Pretel, El Rano, La Palma y Río Chico. También está la construcción y el mejoramiento de plantas de tratamiento de agua potable en los acueductos rurales. Aquí se tiene una meta de 17, ya hemos avanzado con muchos de ellos. Optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales urbanas, ya se dieron cuenta, hace parte del proyecto de Plan Maestro en su segunda etapa. Y la construcción y o mejoramiento del sistema de almacenamiento en los sectores de Lato y San Francisco de la zona urbana también hacen parte del proyecto de la segunda etapa. Aquí claramente desgloso cada uno de ellos, pero es básicamente lo que les acabo de decir. En el caso de la construcción del multiveredal Espinal, nosotros venimos con los estudios y diseño de ese acueducto multiveredal, ya está bastante avanzado. Se estima más o menos que el valor va a estar del orden de 28 mil millones de pesos, hacer todo lo que requiere. Claramente esto es un proyecto que se tendrá que hacer por etapas. Entonces cuando tengamos los productos pues se definirán las etapas en sus actuaciones. El tratamiento de agua potable, pues ya como todos conocen, en la vereda La Lana, en el sector de Montefrío, se ha construido una nueva bocatoma. En el tema del acueducto de Ovejas se hizo una optimización a la planta de tratamiento de agua potable. Lo mismo que en la Empalizada se construyó se instaló una planta de tratamiento de agua potable en esta vereda. En el acueducto La Clarita y Buenos Aires se mejoró el almacenamiento con la instalación de un nuevo tanque de 25 mil litros. En la vereda La Cuchilla se viene optimizando el sistema de redes de conducción de agua y se tienen previsto, como consultaban en la inquietud, hacer convenios de cooperación con las otras asociaciones, dado que tenemos que esperar que cambie la ley de garantías para poder hacer convenios. Está el acueducto de San Francisco. Ya se tienen los recursos para estas iniciativas, ya tenemos recursos disponibles.
estudios y diseño para ampliación de la cobertura en la extensión de redes de distribución y construcción de una planta de tratamiento de agua potable de una nueva fuente en San Francisco. En San Juan, por el sector La María, si mal no estoy, se llama Concejal Jader, ¿cierto? San Juan La María creo que es. Se están también previstos unos estudios y diseños para la optimización del sistema de almacenamiento y tratamiento de agua. En Pantanillo se tienen previstos los estudios y diseños para la optimización del sistema de tratamiento de agua. En Espinal, Pajaré, creo que es el término, no sé si me... Paraje. Ah, bueno. Ok. Espinal, Paraje, Monterredondo. Ok, sino que dentro de una información que me entregaron decía como Pajaré, no sabía si. Pido excusas allí. Estudios y diseños para la optimización del sistema de redes y almacenamiento de agua. Y en La Lana, estudios y diseños para la optimización del sistema de almacenamiento y tratamiento de agua. En la planta residual se vienen haciendo algunas intervenciones con las inversiones del POIR que tiene ASA. Ellos vienen haciendo la construcción e instalación de compuertas en los bypass del canal de entrada, esto por solicitud de Corantioquia, y están con plantas aromáticas y con biotecnología implementando un sistema para control y disminución de olores. Y como ya les conté, pues el grueso de la intervención de la planta de tratamiento de aguas residuales se hará en el marco del contrato del proyecto etapa 2 del plan maestro. Los tanques también se harán dentro de este proyecto. Ya va a terminar. La inquietud número 11 es un informe si en el plan departamental de agua se ha viabilizado algún proyecto del municipio de San Pedro y el costo de este. Bueno, claramente no, porque como ya vieron, todos están en procesos de estudios y diseños, pero claramente una vez se tengan las priorizaciones y los costos serán informados. Y por último, nos consultaban sobre un informe detallado de los estudios y diseños de los diferentes acueductos veredales, especificando cuánto cuesta construir cada acueducto y también si se ha presentado estos proyectos al gobierno departamental y nacional. Como ya mencioné, solamente hay uno en estudios y diseño en este momento, que es el multiveredal El Espinal, que pretende surtir de agua a una población proyectada de 700 usuarios a 25 años y que estará del orden de 28 mil millones de pesos más o menos la inversión en este proyecto si se fuese a hacer en un solo aliento. Y será presentado tanto al Plan Departamental del Agua como al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Y por último, la inquietud de un informe sobre la actualización catastral rural, el cual contenga número de predios que su avalúo aumentó el 50, el 100, el 200 y más, número de predios a los que se les rebajó el avalúo, número de predios nuevos, número de mutaciones de segunda, tercera y quinta clase, número de reclamos realizados por los contribuyentes hasta la fecha, además del aspecto fiscal que otras repercusiones trae esta actualización. Bueno, aquí yo tengo que ser preciso en la respuesta porque digamos que le puedo hablar de lo que está pasando allí en el corredor abajo, pero no le puedo dar esta información tan precisa porque no soy, primero no tengo esa información, segundo no soy el responsable de ella. Claramente el gestor catastral, que es la gerencia catastro del municipio, es el responsable de la actualización catastral rural que se ha hecho. Y en efecto siguen estando al frente de ella, siguen estando atentos a las reclamaciones que están haciendo, lo que les corresponde en el sector rural. También es cierto que el catastro urbano sufrió afectación cuando se hizo la modificación del aplicativo, pero no solamente en San Pedro, ha sido en todos los municipios con esta actualización. Y digamos que esa actualización de ese catastro urbano sí estamos resolviendo directamente nosotros a través de las mutaciones. Pero todo el tema rural, allí hay unos profesionales afuerita de la oficina de catastro, ellos son los responsables de recibirla y de gestionarla.
en ese sentido, no es posible que yo les pueda dar una respuesta concreta a esto. Creo que este es mi informe, señor presidente. Cualquier inquietud, pues aquí estoy dispuesto a resolverla si tengo la información. Muchas gracias, secretario. Tiene la palabra entonces la concejala Daniela. Bueno, muchas gracias por las precisiones. Algunas como claridades adicionales que me gustaría que nos hiciera. Una es, en algún momento la comunidad tanto de la Somadera como de los Garcías ha estado bastante esperanzada con el tema de la solución de este tema de alcantarillado, y no solamente yo lo he preguntado, sino muchos otros concejales han estado enfrente de esta problemática, que ya es un problema ambiental incluso para el lado de la Somadera, de la retención de aguas residuales que incluso se va para la finca vecina. Cuando se nos habla de estos valores, porque usted no los mencionó ahí, pero Asa sí mencionó el de los Garcías, por ejemplo, entonces uno se pregunta, bueno, ¿dónde se va a sacar ese recurso, cierto? ¿Cuándo? Porque hoy tenemos ya las soluciones planteadas, tanto para los Garcías como para la Somadera, pero entonces, ¿cuándo se espera realizar esa intervención? Dado el valor del proyecto como tal, y pues también la urgencia que se tiene, porque es una problemática que día a día crece. La Somadera pues tiene bastantes habitantes, y los Garcías, por un tema también de parcelaciones, subdivisiones, ocupación de predios, como quiera que se llame eso, pues ha crecido bastante ese sector, que creo que todavía es rural para el PBOT. Entonces, importante verificar pues cuándo se hará, si ustedes contemplan hacerlo en esta administración o no, ¿cierto? Para tener como claridad con eso y que la gente pues también se ilusione o no. En cuanto a la normal, pues se nos presentaban muy bien los proyectos del empréstito aquí aprobado por la mayoría del Consejo. A mí me gustaría saber cuándo se estima que se ocupe por los estudiantes. Cuando le preguntábamos a la Secretaría de Educación, ella dijo, bueno, yo estoy a la espera de un decreto que le cambia la dirección a la normal. Lastimosamente, en la Secretaría de Educación de la Gobernación se equivocaron de nombre, entonces eso lleva ahí como un reproceso, pero la administración municipal, ¿cuándo espera que se ocupe por los estudiantes? Ya que en algún momento esta administración municipal informó que posiblemente sería en el segundo semestre de este año. Entonces, a ver, si es así, entonces le hemos preguntado a la Vía Láctea sobre la solución para la circulación de los niños. Entonces, a ver si ustedes como planeación han pensado alguna estrategia para ello, y si es próximamente, pues creo que es pues tiempo más que suficiente para tener una solución adecuada y que no pase pues ningún accidente con ninguno de los estudiantes. Y en cuanto a las preguntas de las licencias y la subdivisión, era para ver detalladamente el tema de cuál es nuestra área mínima que hemos aprobado como licencia. A mí no deja de preocuparme el hecho. Espero que en el PBOT, que parece ser la solución no solamente para estas áreas, sino para todas las otras secretarías. Yo le decía a la Secretaría de Gobierno que no se puede hacer política de espacio público porque estamos esperando el PBOT, no se puede hacer política de ruido porque estamos esperando el PBOT para la Secretaría de Agricultura. Entonces todos, y por eso mi premura de cuándo se entrega el Consejo, todos vienen acá a respondernos, no, es que yo estoy a la espera del PBOT para hacer cualquier política pública de San Pedro de los Milagros. Entonces, pues saber tan siquiera que en este año 2026 ese proyecto pues se estima llegue al Consejo Municipal es esperanzador, para que los demás secretarios pues empiecen a hacer como todos los otros trabajos que se tienen que hacer en el municipio de San Pedro de los Milagros con necesidades urgentes, porque sin duda pues necesitamos regulación de muchas problemáticas hoy en San Pedro de los Milagros, incluido el tema de este tema de las áreas, porque pues evidentemente hoy se está perdiendo una vocación que es agropecuaria, y cuando se dan licencias o se da la ocupación para licencias para lotes tan pequeños, ¿cierto? Ya vamos en 618 por las excepciones de la ley, pues a mí me preocupa definitivamente el hecho de que hoy, lo que está sucediendo ya hoy, que las subdivisiones y las parcelaciones
yo lo llamo como un desplazamiento forzado al tema de la ocupación agropecuaria, porque entre más parcelaciones y subdivisiones tengamos, pues el valor del precio, el valor del terreno será más alto y las actividades agropecuarias pues se verán más retadas por el precio de la tierra misma y de las otras actividades pues que se desarrollen con sus lotes vecinos. Esas serían como las preguntas, realmente son 2 de tiempo para que la comunidad hoy que nos escuche, tanto la normal como el tema de la Somadera y los Garcías tengan alguna esperanza sobre ello. Y también preguntaba por el plan departamental de aguas, porque en estos días yo estuve en una reunión del acueducto de La Lana y el alcalde mencionaba que había mucha esperanza con ese plan departamental de aguas, pero ha pasado mucho tiempo y no se han realizado los proyectos. Entonces, yo quería saber específicamente pues, cuáles eran los avances de ese plan departamental de agua, porque aunque no es el rubro mayoritario del presupuesto de San Pedro de los Milagros, año a año se va un presupuesto a ese plan, que no se puede utilizar en este momento para algunas soluciones de acueducto de alcantarillado. Entonces, hoy pues todavía están como en la misma situación que teníamos en febrero. Esperemos que esto avance para que se logren pues llegar a soluciones de esos proyectos tan interesantes que se tienen, porque por ejemplo a Jader le llama bastante la atención y a mí también el hecho del valor del proyecto del Espinal. Para Oscar vale 32.000 y para usted vale 28.000, entonces sería bueno pues como que saber cuál es el valor, porque pues es una diferencia interesante. Entonces, saber el valor específico de este proyecto y cómo se va a gestionar pues de alguna manera su construcción. Eso sería todo, muchísimas gracias. Muchas gracias, concejala. ¿Algún concejal más desea la palabra? Concejal Jader tiene la palabra. Buenas tardes. Secretario, usted en la exposición nos habla de un agua para el área urbana de la vereda San Juan. Acá cuando estuvo ASA nos presentó un proyecto que era traer un agua de la quebrada San Diego. Entonces sería bueno que nos aclarara eso. Quiero hacer una aclaración o un comentario sobre ese proyecto allí de la Somadera. En el 2012-2015 que estuve en la administración, se construyeron unos majoles, en el plan maestro se construyeron unos majoles, unos en la Quinta y otros en la variante, con el fin de conectar las aguas negras, las aguas hervidas de allá de la Somadera. Se tenía el proyecto, tenían hasta unos estimativos del costo para hacerlo el municipio a través del sistema de acueducto alcantarillado, hacerlo con ASA. Pues yo terminé la alcaldía, el proyecto se dejó viabilizado con el gerente de ese entonces, el señor Nelson, doctor Nelson, que pues, señor que ya falleció. Pues desgraciadamente las administraciones que nos sucedieron no le dieron continuidad al proyecto y esa es una de las causas por las cuales la gente sigue demasiado incómoda allá. Y se tenía, como le digo, tenía proyectado traer las aguas negras desde allá y conectarlas a uno de los dos majoles, sea al de la vía alterna o al de la Quinta. Sobre las preguntas del predial, yo me quedo como aburrido, porque es que así el gestor catastral sea el departamento y tenga un operador, el municipio es el que interesa esto. El directamente interesado en este tema es el municipio. Y tenemos una actualización, tenemos un modelo multipropósito, que además de los fines fiscales, tiene otros fines. Pero entonces aquí en la práctica le seguimos dando los mismos fines fiscales. El secretario de Hacienda nos hizo unos estimativos que teníamos más o menos como mil y pico de predios nuevos. En este momento no sabemos cuántos son los predios nuevos que tenemos. No sabemos cuántas son las construcciones nuevas. No sabemos
cuántas son las posesiones o la ocupación de baldíos que tenemos aquí en el municipio. Y algo grave, porque es que acá nosotros tenemos que ser coherentes. Los reclamos son de parte y parte, y las incoherencias están, como le digo, las inconsistencias están de parte y parte. Hay inconsistencia, entonces a la persona, al propietario, que le llegó un incremento muy alto, va a ser el reclamo, quieto el derecho. Y al que le rebajó, ¿qué? Y yo tengo conocimiento y tengo pruebas de varios predios a los cuales les rebajó el avalúo catastral sin ningún tipo de justificación. Y aquí hay que cuidar los intereses, nos toca cuidar los intereses tanto del contribuyente como los intereses del municipio. Eso es todo, señor secretario. Muchas gracias. Pues nosotros, como digo, estaríamos esperando desde que llegamos acá, estamos esperando el proyecto de acuerdo del esquema de ordenamiento, pero sí somos conscientes que eso no está dentro de su rango, sino que eso, Corantioquia siempre ha sido bastante delicado en el caso, y delicado no, ha sido demorado en eso, y entonces se le salió a usted de las manos. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal. Concejal, más desea la palabra. No siendo más, entonces, señor secretario, tiene 15 minuticos para que responda a las preguntas de los concejales. ¿Cuándo era que me alcanza? No, pero sí. Voy a hacer todo lo posible. Habló mucho. Concejal Daniela, es del interés de la administración que lidera José Danilo intervenir el tema de la asomadera. Voy a hablar de la asomadera porque es más complejo que los García. Digamos que los García técnicamente tienen una solución que puede ser más fácil, ¿cierto? En el tema de la asomadera, como ya también en su exposición comentó el concejal Jader, entiendo que se han hecho algunas intervenciones y bueno, desconocía lo del diseño que él menciona que dejó en su periodo. Pero lo cierto es que hay unas condiciones técnicas allí que no facilitan el tema de la conexión. Por ejemplo, señor Jader, la vía que está, que es una vía como de acceso a la finca, ese predio creo que es de los Mesa, sí. Ahí hay un manhole, pero ese manhole está en nivel más alto que el punto de la asomadera. Entonces, técnicamente, tenemos ahí una primera dificultad. Esa ya se ha evaluado con ASA. Al frente, en la quinta, sobre la vía que era la antigua entrada al municipio, ¿cierto? A la zona urbana del municipio. Entiendo que esa era la antigua, ¿cierto? También hay un manhole que usted menciona. Digamos que allí los niveles son muy a ras. Entonces el uno está muy alto, el otro está muy a nivel. Es un tema que hay que resolver. Lo que le estoy diciendo es que hay cuestiones técnicas que hacen costoso la intervención. Por ejemplo, si nosotros vamos a cruzar hacia la quinta, tenemos que pensar cómo cruzamos sobre la Vía Láctea, con las pendientes adecuadas, ¿cierto? Y eso, pues, mire que cuando uno da valores, todo el mundo empieza a hacer comparativos, por eso yo intento dar estimados. Eso no me permite a mí, si bien es cierto, ASA ya les dijo cuánto puede costar esa solución, esa, que es la de la conexión de la red de alcantarillado, es un tema que todavía no hemos debatido, como manifesté, y tengo que ser franco en eso. No lo hemos debatido porque la propuesta de ASA
fue entregada a lo sumo un mes atrás, ¿cierto? Y hemos tenido bastante cositas por hacer. Eso no significa que sea menos importante, lo que significa es que necesita el tiempo para sentarse y pensarlo. La otra solución que se ha hablado muchas veces es un sistema séptico para esa zona. Pero ese no es muy recomendado por ASA, por un tema de disposiciones ambientales que nos van a poner problemas. Entonces, también hay una cuestión que no he mencionado y que es posible se dé, y es que la concesión Vía Láctea está en una posible negociación con ese predio ahí del entorno a la Somadera, creo que es de los jesuitas o de los hermanos cristianos, perdón la denominación, espero no haber ofendido, sí, para allí hacer un tema de un centro técnico de la concesión, ¿cierto? Si ellos hacen un centro técnico de la concesión, necesariamente tendrán que hacer un tratamiento, y ahí hay una oportunidad. Pero claramente no es el momento, y lo digo con el mayor de los respetos, con los habitantes de ese espacio ahí, de ese lugar. No les tengo la respuesta precisa y contundente de decir para qué fecha o en qué semestre o en qué periodo lo vamos a hacer. Lo que sí es que tenemos toda la intención de resolver el problema. Pero como manifestaba la señora concejal, es una solución costosa y hay que definir responsablemente de dónde saldrían esos recursos, de ser esa la solución, el alcantarillado, que aparentemente es la solución técnica más adecuada, pero es la más costosa. Entonces, yo quisiera que me dieran la oportunidad de, en una próxima reunión, no tenemos que esperar hasta las sesiones siguientes, pero que cuando yo tenga la información precisa, me comprometo, como ya me he comprometido en otros momentos, a entregar la información al Consejo, para que el Consejo sepa qué decisión se ha tomado en referencia a la Somadera. En referencia a los Garcías, pues allá hay unas redes, como les dije, de alcantarillado que creo que se han hecho en cooperación entre la comunidad y las administraciones de su momento. Y digamos que esas redes funcionan para las casas más altas, pero las casas más bajas tuvieron una dificultad allí por los niveles de esas redes, que entre otras cosas fueron unas redes que no se construyeron técnicamente. Fueron de muy buena voluntad, fueron instalando tubos, haciendo cajas de registro, pero que no cumplen con condiciones técnicas, entonces no le dan la caída a las viviendas que están en la zona más baja. Se tiene una propuesta y es poder llevar a través de unas conexiones, a través de tubería, al manhole más bajo que está de esa red, casi que donde se entrega la red, que es la parte baja, que el otro día de la inundación acá también se inundaron allá, y poder disponer, y estamos hablando con uno de los propietarios de un predio, no el del señor donde siempre habíamos considerado, porque él definitivamente manifestó que él no deja pasar tuberías ni hacerla petar ahí, pero hay al otro lado del puente, de un pontón que hay allí en esa zona, hay otro predio, y ese predio aparentemente es negociable. Entonces, digamos que la idea es esa, es poder hacer esa petar allá y entregarle eso a ASA. Usted manifestaba algo, y es que esa zona es rural. Digamos que esa parte baja sí, es rural, pero esa parte baja tiene conexiones a agua potable y alcantarillado, como ya he manifestado. Entonces la intencionalidad en el PBOT, porque toca con el PBOT, porque el esquema de ordenamiento territorial tiene esa condición, es que esa zona, que es todo el corredor de los García, se va a dejar
como un tratamiento urbanístico para mejoramiento. Es decir, allá no se van a permitir sobre ese corredor edificaciones de más de las que ya están, ni se van a permitir construcciones nuevas. Pero volvemos a un comentario que usted hacía, y es que hay suelo rural, sea parcelado, sea subdividido, pero lastimosamente no tenemos herramientas, eso lo hemos manifestado muchas veces, para poder hacer un control mayor de ese tema. Entonces, digamos que me comprometo aquí a que cuando se dé la reunión y se tenga una decisión de hacer o no hacer, porque también podríamos decidir no hacer porque no tenemos con qué, o porque no nos da, o por cualquier cosa, yo la comunicaré. El tema de la institución educativa normal sigue en pie de la propuesta. Sí se presentó una dificultad con el tema de la nomenclatura, ya fue corregida. La propuesta es volver después de vacaciones allá. Claramente hay algunos sectores que no están de acuerdo porque quisieran tener el cerramiento definitivo ya hecho, pero ese cerramiento hace parte de un proyecto que nosotros estamos en gestión en este momento. Si es así, no vamos a poder pasarnos entonces. Pero la Secretaría de Educación, a través de su dependencia de infraestructura física, ha validado los espacios y ha definido que se pueden usar, que se pueden trasladar para allá, y se han hecho diversas reuniones en compañía del rector, la coordinadora y algunos profesores. Se han hecho actividades allá en el espacio, ya incluso con algunos estudiantes, como para que se vayan familiarizando, y digamos que la planta física que hay en este momento la pueden utilizar. ¿Qué nos falta? El certificado RETIE de la energía, pero hoy ya hay energía. Es un tema normativo lo único que nos falta, y que esperamos que se dé en los próximos 15 días ese certificado RETIE, porque también allí tengo que aclararles que se hacen las inspecciones, se hacen las correcciones, y al final, cuando se haya corregido todo, EPM a través de una empresa, o una empresa a través de EPM, hacen la certificación, todo ese proceso de gestión de la certificación. Entonces sí, la fecha sigue siendo esta, la del segundo semestre, pasarnos, ahorita después de que terminen las vacaciones. Y con la concesión ya están informados, tengo que hacerlo oficial, tengo que hacer el escrito, pero ya están informados de que deben iniciar con la demarcación, que fue lo que se previó. Es una solución parcial, es la demarcación y la definición de, no sé si semáforos, semaforización de esos portátiles para las horas picos, porque es una vía rápida y también ellos tienen allí unas condiciones técnicas. Entonces vamos por ahora a señalizar, y eso se tiene que hacer ahorita en este periodo de tiempo de vacaciones, para que cuando entren ellos puedan haber cumplido con ese compromiso. Eso ya está conversado incluso con el área social de la Vía Láctea. Se conversó el viernes, como para que a mí me habían dicho otra cosa. No, el viernes lo conversamos. Tengo que mandarlo oficial. Hombre, vengan, el tema de los 618 metros cuadrados no es un área mínima definida por la Secretaría ni por esta administración. Es claro que en la ausencia de normativa y con la ventana que tiene abierta ese artículo 45 y el decreto 1783 de 2021, la Secretaría o cualquier autoridad, ya sea una curaduría, un distrito, o en este caso nosotros como Secretaría, no tenemos cómo controlar. El caso preciso, recuerden, eran 5,000 y algo metros cuadrados todo el predio.
y ya había sido vendido años antes en Proindiviso, a tal punto que ya TN Construcciones hace más de 5 años manifiesta los mismos solicitantes, solo que vivían en comunidad. Y la famosa sección literal B dice los actos y contratos. ¿Y qué es un Proindiviso? Un acto. Yo a eso no le puedo negar. Y si ese predio ya en ese acto su área es de 618, no hay más nada que hacer. Estamos buscando, como ya se dieron cuenta, que los predios no sean inferiores a los 1.600, 1.800, 2.000 metros cuadrados. Si ustedes ven la lista, si ustedes ven el cuadro, la gran mayoría están por encima de los 1.600. El año pasado el más bajito era de 1.400 y algo. El número de predios, claramente para el aprovechamiento del propietario, el que le quiera sacar mayor provecho a eso, lo va a partir, va a ser una colcha de retazo, pero no tengo cómo controlar eso. Ahora, que todos sabemos que eso es para construir, seguramente, pero la normativa existente no pone ningún condicionamiento diferente a que se redistribuya el predio como el solicitante crea conveniente para poder sacar el mayor provecho económico. Y la ley 160 dice que su vocación debe ser agraria, pero el mismo literal B dice que puede cambiar la vocación. Entonces, ¿qué hago? No hay nada que hacer. En ese sentido, lo máximo que vamos a hacer es proponer un área que en todo caso no será menor a la que tiene definida Corantioquia para temas de parcelaciones, para las densidades de parcelaciones en el PBOT. Claro, porque es que en este momento no tenemos ni un área mínima. Entonces nosotros vamos a proponer que haya un área mínima y que esa área no sea inferior por lo menos a la definida para suelos de parcelación, porque también podríamos proponer un área mayor, pero ¿qué va a pasar? Si yo tengo un predio de 6.000 y digo que el área menor es de 5.000 metros cuadrados, vuelven a la excepción del literal B y esa norma es superior jerárquicamente y volvemos al mismo cuento de siempre. Entonces tenemos también que en eso ser prudentes porque no podemos tampoco sobredimensionarnos en la norma. Usted me hizo una propuesta, señor Jader, creo que a eso va su intervención. Sí. Por favor, coméntela. No, pues, que yo tuve la experiencia en Bello, en el suelo rural. Íbamos a hacer inclusive unos lotes bastante grandes, lotes de más de 4 hectáreas. Y en Bello hay una disposición de orden municipal que no permite una subdivisión más de cuatro lotes, independientemente del tamaño del predio, porque lo que dice aquí la concejal Daniela sí es bastante delicado. Que una cosa es que los padres de familia le den a los hijos para que hagan sus casitas, le den su lotecito ahí dentro de la finca. Y otra cosa es que lo hagan con fines comerciales, que es lo que está pasando en la actualidad. Exacto. Y adicional a eso, digamos que si la subdivisión se diera, pero la vocación no se pudiera cambiar, uno tenía algún control, pero la misma excepción habla de que la vocación del suelo puede cambiar. Entonces ahí no hay nada que hacer. Pero eso es, bueno, digamos que nosotros estamos pensando en el área. Ahora, tendremos presente para el momento de la discusión con el consejo el ajuste con el número de predios y ya miraremos cómo sería. Bueno, por último, hombre, lo del PDA pues ya quedó más que claro, y el tema del valor del multiveredal, digamos que, escúcheme, el tema del multiveredal, digamos que sí se ha hablado
sí se ha hablado de que puede llegar a costar 32.000 millones de pesos. Lo que pasa es que el estimado que yo conozco, la cifra que yo conozco, pero sí se ha hablado de los 32.000, yo no puedo decir que no fue así, pero yo tengo un documento técnico ya más aterrizado donde van 28.000. Lo que pasa es que el supervisor del contrato soy yo. Entonces, claramente tengo información que de pronto en alguna socialización en la que estuvo Oscar se habló de los 32.000 y es eso. Pero vuelvo, insisto, no es un valor final todavía porque todavía hay unos insumos técnicos por valorar. Lo de San Juan, lo de la fuente, señor concejal, la información que yo tengo es que la fuente alterna que se pretende es sobre la vereda San Juan. De hecho, así está determinado en el proyecto que se tiene en el plan, en el PDA, que esa fuente alterna para complemento del acueducto urbano es en la vereda San Juan. Ahora, si la quebrada se llama San Diego, no sabría decirle, pero en todo caso, el tema es que el proyecto lo que busca es tener una fuente alterna, ya sea en San Juan, que es donde yo entiendo que va a ser en la vereda, o si es la quebrada San Diego, no sé si pasa por San Juan y perdóneme que no tenga esa precisión. Pero el hecho es que la idea es que haya una segunda fuente. No, acá ASA nos presentó, y inclusive está dentro del plan, del plan que organizaron en 2022, y es sobre la quebrada San Diego, que es la quebrada del Espinal, aguas abajo, sobre una cual por allí como en el sector de la Pretel más o menos. Pero pues a mí sí me alegra que vayan a cambiar. ¿Por qué? Porque la fuente de la quebrada San Juan es un agua muy limpia y muy pura. Sí, la redundancia, sí no tiene ningún tipo de contaminación. Esa agua de allí de San Diego, yo estoy mirando la quebrada y eso en verano, eso es un pantano. Y con una agravante, que la de San Diego hay que traerla por bombeo. En cambio la de San Juan nos llega por gravedad. Muchas gracias. Listo, no, y yo sé que acabó el tiempo. Lo de la actualización catastral, señor concejal, yo quisiera darle los datos, pero entiéndame, hay valor más en la entidad que le puede dar esa información. Ahora, yo qué sí le puedo decir, claramente, eso que usted mencionó, ya lo hemos evidenciado y lo hemos manifestado ante el gestor catastral. Yo no le voy a contar el santo, pero sí el milagro. Aquí vino un contribuyente a pagar rapidito porque el predial, oiga, una belleza. Y pasó por las manos nuestras y cuando nos dimos cuenta, venga, aquí hay un error. Está por debajo de lo que él tradicionalmente pagaba. Y fuimos a mirar y hay un tema de que la matrícula inmobiliaria de los predios que ya habían sido segregados y todo, se devolvió al Globo Mayor. Entonces el Globo Mayor quedó al anterior dueño y a este le dieron un pedacito que no era. Y claro, él venía a pagar. Pero mire que esas vivezas tampoco le van a servir. Porque cuando se corrija o cuando se van corrigiendo esto, se va uno dando cuenta que igual tienen que pagar. ¿Cierto? Entonces, digamos que sí sabemos los casos, pero nuestro procedimiento es que los debemos reportar al gestor catastral. Y en ese sentido lo estamos haciendo. Y las mutaciones que tienen que ver con la catastro urbano, sí lo resolvemos directamente nosotros y se ha venido haciendo. Cambios de nombres, de cédulas, cosas que se trocaron en el proceso, lo venimos haciendo. Muchas gracias a todos y qué pena por tanta alaraca. Muchas gracias a usted, secretario, también por todo lo que nos dijo acá y nos hizo saber tanto a nosotros como a la comunidad, que es muy importante, por su disposición para con nosotros y por tener todas las respuestas ahí también, que es muy importante porque lo que dicen los concejales a veces preguntan y muchas veces no tienen las respuestas oportunas.
Entonces, agradecerle, secretario. Señor secretario, continúe con el orden del día. Sexto, proposiciones y asuntos varios. ¿Algún concejal desea la palabra? Señor secretario, continúe con el orden del día. Séptimo, himno del municipio de San Pedro de los Milagros. Te canto mi San Pedro con gozo y con amor, un himno que es arrullo, un himno que es flor. Te canto mi San Pedro con gozo y con amor. Mi San Pedro al que engastaron en la frente de los Andes, entre incienso de neblinas y los nimbos de la luz, al que arroban soledosos y aromados de misterio, los caireles de tus robles salpicados de ave luz. Un himno que es arrullo, un himno que es flor, te canto mi San